preparamos para la prueba de los 100 metros con valla. Juegos Olímpicos celebrándose en Japón. Esta noche Puerto Rico vive la gracia de que su querendona Yasmín Camacho Queen va en búsqueda del oro para Puerto Rico. Conseguir un oro en una olimpiada ante esta calidad olímpica de corredora. La nuestra va por el carril número 3. Llama a sus marcas el juez. Todo es tensión, silencio en las gradas. Puerto Rico, atención, aquí está la nuestra. Llamando a marcar. La salida es buena, comienza a impulsarse la puertorriqueña. Va en la primera posición. Puerto Rico, prepárate. La carrera de Yasmín Camacho Queen, sensacional. Se ha ido a buscar el oro y lo logró. Puerto Rico, oro. Bueno, saludos amigos deportistas. Bienvenidos a Old School, New School, nueva escuela, vieja escuela. Es el tema que ha escogido nuestro compañero Pedro León para hacer una plataforma exquisita, porque de forma educacional, vamos a llevar el deporte a otro nivel. Cómo trabajamos en los años 80, 90, el rehacer una información deportiva a estos tiempos donde tenemos a la mano cualquier tipo de información a través de las redes sociales y el internet, que es una maravilla, al igual que los teléfonos que nos dan la oportunidad de hacer presentaciones de cualquier lugar del mundo. Pero la acción para llevar esa información deportiva pues tiene unas vertientes de cómo tú la das, cómo tú la llevas. Y hoy en nuestro programa pues estaremos compartiendo con Pedro León. Nada, son bromas. Pedro es el hacedor de este programa y me ha invitado. Hoy estamos aquí en el estadio Luis Guillermo Moreno de Santa Isabel, hogar de los Potros, donde Pedro en un momento dado fue dirigente. También lanzó aquí con los Peces Voladores de Salinas y hoy pues soy su invitado, pero he empezado yo para quemar un poquito de fiebre. Gracias, Pedro, por esta invitación que nos hace para compartir con nosotros parte de lo que ha sido nuestra carrera en el mundo deportivo como narrador, como comentarista, en fin, dentro de las vivencias que tenemos dentro del deporte. Bueno, yo creo que no hay mejor forma de comenzar este podcast sino teniendo al mejor a Raúl Cintrón Velázquez, orgullo de Santa Isabel, orgullo del área del sur y de Puerto Rico. Como ustedes saben, ha sido narrador olímpico de muchas olimpiadas y muchos eventos que todos hemos disfrutado a través de la pantalla chica y ahora de los celulares. Y es un grato, bien grato para mí, porque Raúl es mi inspiración en lo que es las comunicaciones. Fue la primera persona que me dio la oportunidad de estar en televisión y para mí es un honor estar contigo, Raúl. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y no podía comenzar yo mi podcast teniendo a uno de los mejores, sino el mejor narrador de Puerto Rico. Raúl, aquí yo quiero llevar, como tú bien mencionaste, toda esa información para los padres y toda la gente que está en Puerto Rico, pero esencialmente, ¿cómo comienza Raúl Cintrón en lo que es la locución y las comunicaciones? Fíjate, primero que nada, pues agradecido nuevamente de que inicie una programación nueva, esperando que sea de rotundo éxito y esperamos pues seguir apoyando este tipo de gestión que está realizando. Para mí es un gran honor. El inicio de esto se lo debo ya para la década de 1960, 61, 62. Yo tenía un vecino que tenía una radiola y se sentaba todas las noches en el balcón al lado de mi casa, en la barriada Felicia. Como profesión, ese señor era palero de la caña. En sus últimos años no sabía escribir, no sabía leer, pero sabía y era un erudito en los deportes porque escuchaba. Y él siempre me decía, vente para que aprendas a escuchar deporte. Wow. Y yo me sentaba, le pedía permiso, hacía las asignaciones temprano al viejo, y ahí juego esta noche en Ponce, en el estadio Paquito Montaner, y Don P.I. ponía el radio ahí a todo volumen, y yo me iba con él a compartir lo que era, y él me hablaba de esos peloteros, quién era quién era este juega Grandes Ligas, este no. Y ahí conocí la historia de los hermanos Alomar, de José Antonio Pagán, de Terín Pizarro, Rubén Gómez, Félix El Nacho Mayán, que era
me hice fanático de él en aquel momento porque bateando con un bate corto y dando tanto palo y llegando a las grandes ligas como lo hacía. Y en fin, pues conocí de todos esos peloteros y conocí voces. Y yo le preguntaba a don Peí Rodríguez, ¿quién es ese? Ese fulano de tal y este otro. Él me decía, el más que me gusta es este. Y así seguí varios años con él, escuchando también baloncesto, donde escuchaba a Julito Mayor en Ponce. Y te digo, ese señor no recibió nunca tal vez la oportunidad de que le dieran de ser uno de los mejores para mí narradores de baloncesto. Yo aprendí ahí cómo ese señor para radio detallaba todo lo que había, pisó la línea de la outside, no lo vieron los oficiales, siguió hacia adelante, atrás, en el lateral derecho, en el izquierdo, se levantó, tiene una yompita buena, bueno el canasto, y conocí a Pachín Vicente. Ya a los 12 años fui a ver a Pachín Vicente jugar, tenía un tío que era policía y trabajaba en los juegos que se daban en el Montaner. Ahí me senté en un momento en las gradas, al ladito de Pachín, y mi tío me lo presentó. Para mí eso fue lo más grande que pude ver. Después, con el correr del tiempo, me doy cuenta de las anécdotas de este señor y aquellos años 60 donde lograron en unos Juegos Olímpicos pedirle a Pachín Vicente que antes del juego final por la medalla de oro diera una exhibición de dribeo de cancha a cancha. Eso no lo ha hecho nadie y él lo hizo y eso es como si fuera una medalla de oro. Pues aprendí todo eso y aprendí con ese señor a narrar el baloncesto. Luego más adelante me compré una grabadora pequeña ya cuando estaba en escuela intermedia y le decía a todos mis amigos, jugaba mucho baloncesto, jugué béisbol del montón, cuando me dieron un pelotazo me quité, pero aprendí de cada uno de esos deportes cómo era la nomenclatura y me sentaba en mi casa a grabarme narrando un juego. Cuando estaba en octavo y noveno grado, mis amigos en la escuela me decían, oye, tú eres un fiebre de eso. Y cuando jugábamos en los torneos locales, pues me sentaba en la cancha a narrar. Como o sea, los torneos de barrio. Sí, no, y de la escuela. ¿De la escuela también? Sí, en la escuela. Y entonces eso me ayudaba también, porque para desarrollarte en esto, sin quererlo yo, para todo lo que había en la clase de historia, en la clase de matemáticas, la clase de ciencias, yo levantaba la mano. Hay un proyecto, voy. Y me paraba al frente a hablar. Y eso me ayudó en el camino con mi mente de que quería ser un narrador. Pasó el tiempo, me fui a la universidad a estudiar sin pensar. Fíjate que yo termino una premédica en biología para irme a estudiar medicina, nada de deporte. Cuando terminé ya mi cuarto año, me fui a la universidad, pues dije no puedo hacer deporte. Yo corría, llegué a estar en el equipo de la Pontificia Universidad Católica en Campo Traviesa, pero me quité en el primer semestre porque no podía con los estudios, era muy fuerte, y combinar con carrera. De ahí me quito y sigo mi carrera. Siempre con la fiebre escuchaba los maratones San Blas, escuchaba Lloró a Santalí, escuchaba todos esos grandes narradores, Osvaldo Rivera Cianchini, Cheto Rojas, y decía, algún día me gustaría estar ahí donde esa gente está narrando estos espectáculos. Te pregunto, esa primera oportunidad, ¿cuándo llegó? En el 78 paso a ser parte del Comité de Marcha Olímpica de Puerto Rico como entrenador. Empecé a entrenar jóvenes. Ya en los 80 tengo la oportunidad de hacer una competencia de marcha en mi pueblo. Una oportunidad buena, hicimos una competencia de 20 kilómetros, yo la organicé y aproveché también la oportunidad para difundir en los diferentes medios que habían, dando información sobre lo que íbamos a hacer. Y se hizo una conferencia de prensa con Pedro Carlos Lugo, con Néstor Marrero, que tenían programas ya deportivos, y ahí me fui curtiendo. Estaba en una competencia en México en el 81 y el 80, y cuando llegué, pues uno de mis atletas logró ganar a nivel juvenil, y eso pues me llevó a una conferencia de prensa donde la presenté, y un amigo me dice, oye, tú te oyes bien por radio, no hay nadie en radio hoy, en el año de 1981. Radio en Salinas. Radio Salinas. Y entonces fui, hablé con el dueño y le dije, mira, yo tengo experiencia, le he hecho una pequeña mentira piadosa. Claro. Le dije, yo he hecho programas a veces con Pedro Carlos, a veces con Néstor, y él me dijo, pues vente este sábado, en 1981, octubre,
un programa, si me gusta te queda, si no te vas. Y yo, no hay problema. Y lo hice de media hora y al dueño le gustó, Johnny Ortiz. Y de ahí en adelante me dijo, mira, vente estos próximos sábados para ver si sigue progresando. Y bueno, y entonces veremos a ver lo que depara entonces en 1982. Tengo la suerte de que en diciembre del 81, Santos Alomar tenía el garaje al lado de la emisora Radio Hoy y era el dirigente de Ponce. Santos renuncia porque Ricky Henderson se quitó la ropa, se fue al camerino, en aquel momento un jugador de Grandes Ligas, y luego regresó y Santos le dijo, no, te vas al banco. Chiro no le gustó eso, el apoderado, dueño del equipo. Santos dimite un viernes y al otro día yo tenía programa. Yo me entero de eso y fui humildemente al garaje y le dije, mire, don Santos, yo hago un programa aquí los sábados, hoy tengo este programa y me gustaría entrevistarle con todo el respeto, ¿no? Para que usted me diga, pues, por qué renunció, si se puede, Y él me dijo, claro que sí. Y llegó allí. Luis Varela, uno de los mejores periodistas que he conocido, que ha tenido la historia, aunque cubano, era más de Ponce que de Cuba. Nacionalizado ponceño. Sí, señor. Pues iba al garaje, llegó para buscar a Santos, entrevistarlo. En ese momento le dicen, Santos está en la emisora, que lo está entrevistando un muchacho que hace deporte ahí. Varela pone el dial y escucha la entrevista que yo le hago a Santos. Santos se va, yo desconozco la conversación de Santos con él, pues pasó. En ese momento, en enero no hice programa, en febrero hice 2 del 82. En marzo viajo a México a una competencia internacional y cuando regreso de esa competencia, me acuerdo como ahora, había un programa en Ponce que se hacía en Radio Universidad Católica de 6:30 a 7, un programa famoso en Ponce porque lo comenzó el licenciado Ayoroa Santalí con Luis Varela. Se va a Ayoroa, por él entra Pepe Fernández, se va Pepe Fernández en abril de 1982, yo llegando de México, y llega Luis Varela y me llama y me dice, mire, quiero hablar con usted. Yo pensé que me iba a entrevistar porque yo venía de México y venía cargado de grandes triunfos de mis muchachos. Y me dijo, no te vengo a entrevistar. Vengo a contratarte. ¿Y a mí? ¿Para qué? Para que seas mi compañero en Ponce, imagínate, un rookie que lo que estaba haciendo era programa sabatino, para que sea mi compañero en WUC de 6:30 a 7 de lunes a viernes. Wow, yo digo, pero ¿cómo? ¿Dónde usted saca ese? Yo te escuché cuando entrevistaste en diciembre a Santos Alomar en tu programa de los sábados. Me encantó tu entrevista. Tienes madera para llegar lejos aquí. Yo te voy a ayudar, yo te voy a llevar a conocer las grandes personalidades del deporte. No hay mucha paga, pero sí sabiduría para aprender de lo que es esto. Ahí yo me motivé rápido y le dije que sí. Y le digo, ¿cuándo empezamos? Dice, mañana. Y yo, ¿cómo? Mañana. O sea, que te tiró rápido. Pero yo traía de México 2 entrevistas con los mejores marchistas de México, que eran olímpicos, y un corredor que se llamaba Rodolfo Méndez, que era lo mejor que había en 42. Yo los entrevisté porque estábamos en el mismo sitio de la competencia y los tenía guardados para el próximo sábado. Y las pasé ese día. Y con eso me gradué. Él me dijo, olvídate, está listo ya para seguir en este medio. Y Ponce, imagínate. Luego de eso, entonces don Johnny Ortiz me llama para comenzar en mayo 1 de 1982 y de ahí comenzó mi trayectoria entonces en el deporte. ¿Cómo llego a narrar? Mira, mi primera narración la hago en el pueblo de Coamo, en un maratón en el barrio Río Güeyes, en la primera carrera pedestre que narro. Ray Palito Garría era periodista, narrador, narraba esa carrera, pero esa semana estaba fuera del país y le dijo a los organizadores, llámate a Raúl Cintrón. Yo vivía en el barrio Peñuelas, al lado de Río Güeyes, y fui y le narré la carrera. Al narrarla por Radio Coamo, la gente me escuchó y no te miento, le preguntaban a la gente de Río Güeyes, ¿cómo ustedes trajeron al licenciado Ayoroa Santalí a narrar esta carrera? Y ellos le dijeron, no es Ayoroa, es Raúl Cintrón. ¿Cómo va a ser? Ese muchacho tiene las mismas químicas porque yo aprendí de ellos. Era similar. Y entonces ese estilo bueno, pero con mi voz,
con mi estilo, pues llegó. De ahí entonces, en el 84, y esta es una anécdota que nunca podré olvidar, estamos por acá. Ese año, Peco González llega en el 84 en Los Ángeles, el primer latinoamericano, llegó en la posición número 13. Hizo una marca genial, de cerca de 2 horas 10 minutos, que para aquella época era fenomenal. A Peco lo invitan, luego de eso, en septiembre era el Maratón Internacional de Montreal, y lo invitan a ir allá. En ese tiempo, José Chepo León, Bienvenido Maldonado, se unen al staff de trabajo de Peco para transmitir esa carrera desde Montreal, Canadá, a Puerto Rico. La iba a narrar Pedro Carlos Lugo, pero Pedro se enfermó y no podía hacer el viaje a 3 días antes. Y alguien le dice, ella era un compañero de Santa Isabel, mira, Raúl narró un maratón en Río Bueyes. Tiene madera para llevarlo para Canadá. Pues me llevaron para allá. Importante a los jóvenes que gustan de hacer periodismo o cualquier actividad deportiva o educativa. Siempre es importante educarse con lo que usted va a hacer, practicar y buscar información para usted tener las herramientas necesarias por si pasa algo. Y cuando yo llegué a Montreal, yo dije que sí, vamos para allá, no se pierde nada. Le dije, tienes que llevarme por la ruta, tienes que buscarme el mapa de la ruta, y me fui con ellos buscando lo que había en el kilómetro 5, 10, 15 para pintar. Empaparte. Sí, de lo que había en cada momento de la ruta, si era plana completa, dónde estaba el 5, el 10, y así de esa manera. Yo llevo mi propio cronómetro y nos vamos, ya estamos listos, dan la carrera. Pues empezamos y Peco, al lado de los africanos, al lado de los mexicanos, ecuatorianos, bueno, una carrera que los primeros 10 kilómetros, eso, y era el día del grito del Ares, y tenían, me habían dicho que estábamos por WPAB, que tenían puesto en la tarima de la celebración del grito del Ares antes de empezar el espectáculo, porque Peco iba corriendo primero. Peco llegó hasta el kilómetro 21 en la primera posición, ahí intercambiándose de lado a lado los corredores con Peco. Pero lo que no sabíamos era que ese día llegaba el Papa a Canadá y que todos los canales de televisión se iban a unir para transmitir la llegada del Papa a Juan Pablo II. Cuando de momento nos llevan la transmisión, sale el Papa y yo miro a mis compañeros y ¿qué vamos a hacer ahora? Vámonos a la pausa y regresamos. ¿Qué hacemos? Me dice, sigue narrando. Qué lindo. Como no son ustedes, soy yo. Pero a todo eso... ¿Qué te ayudó a poder seguir narrando en ese momento? El mapa que hice de la toda la información que había adquirido. Abrí mi mapa, vamos por el kilómetro 5, ya yo tenía cómo eran los parciales anteriores de esa carrera y los de Peco en otras carreras para saber más o menos el pacing que llevaba y con eso me fui. Les digo a los jóvenes que quieren hacer periodismo o narrar, los números hablan. Aquí tú no ves letras, tú ves números. Y lo que yo veía era kilómetro 10, 11, 15, tiempo. Hacían para 21 kilómetros pues tanto, 1 hora 4, y el promedio que les llevaban era para hacer 2 horas 12, 2 horas 10. Y con eso me fui y además tenía el mapa de los sitios que habían y los pinté. O sea, el sueño en aquel momento era... Sin verlo. Tú lo fuiste detallando. Sin verlo. Por radio, a través de lo que ya tú habías visto en trayectoria que habías pasado, ¿no? Y siguiendo los tiempos, llevan tanto de carrera, el tiempo era real, y jugaba con los corredores, a base de los tiempos, quién tenía más velocidad y más o menos se movía, y pinté esa carrera de esa manera. Llega el kilómetro 28 y todavía el Papa está hablando. Ya yo le dije, mira, yo no voy más porque, y si Peco se paró, ¿cómo voy a quedar yo? Apenas que estoy empezando, se me va a arruinar mi carrera. ¿Cómo lo hiciste? Pues invoqué al Creador, le pedí a Dios en un momento dado, cuando estaba la pausa, dame dirección, Señor, yo sé que estoy narrando, hay un puertorriqueño aquí y lo hicimos de buena voluntad. Y el Papa es un hombre que está ahí dando la bendición también de buena voluntad. Que él se pueda combinar con nosotros en algún momento, termine antes de la carrera para yo poder llevar la carrera.
Eso yo lo invoqué y por lo menos siempre pienso que Dios me dio la bendición. Al Papa se la dio primero, después me la dio a mí para seguir con esto. El Papa no sabía que yo estaba haciendo eso, ni yo sabía que el Papa venía. Y gracias a Dios, cuando llegué al kilómetro 32, Peco González iba primero. Al lado de los africanos, habían dejado atrás a los ecuatorianos, a los mexicanos, y Peco finalmente ganó esa carrera. Yo dije, si narré esto, primero, cuando terminó la carrera, que hice los loas, y Peco ganó, el puertorriqueño se lleva la victoria, bueno, vamos a la pausa, hice una oración de gracia, porque de verdad, aquel me dio la dirección desde allá arriba, y uno tiene que ser humilde siempre que haga este tipo de trabajo. Después de eso, teníamos un compañero que entrevistó a Peco y todo nos quedó fenomenal. Yo era un héroe en Lares sin quererlo, sin saberlo, pero ellos no sabían lo que yo pasé para poder. Y después de ahí en adelante, pues eso me sirvió de base para, al día de hoy, llevamos ya 36 años en forma consecutiva narrando el Medio Maratón San Blas, desde el 1988 que me dieron la oportunidad, cuando ganó Martín Mondragón, Dionisio Cerón y Martín Mondragón, dos mexicanos, que hicieron historia en México al dominar de México en el San Blas en Coamo, ganándole a los africanos, que había muchos de mucha calidad. Y eso pues me dio la oportunidad de que organización tras organización del San Blas me dieran esta oportunidad de seguir narrándole su carrera. Y de verdad me entrego con mucho amor a hacer este tipo de trabajo. En otros deportes, pues empecé comentando pelota AA, se enfermó un narrador. Esa noche llegué a comentar y terminé narrando. Permíteme interrumpirte. ¿Dónde comenzaste narrando? ¿En qué pueblo? Aquí. Aquí en Santa Isabel. Aquí en Santa Isabel. Y se enferma el narrador y tú llegas. Y yo llego. Y después de ahí en adelante nosotros estuvimos hasta mediados de los 90, cuando entró a trabajar en Telenet, un canal que se formó para hacer deporte, duró como un par de años. Y ahí pues empecé a narrar béisbol AA, voleibol, mis primeros años de hacer voleibol. Esa fue, perdóname, tu primera experiencia en televisión. En televisión, para esos deportes. Pero para las justas atléticas interuniversitarias, recuerdo como ahora. Oye, perdóname, Raúl. Ayer era que tú estabas con Helio Castro. Ajá. Ustedes hacían una dinámica espectacular, yo siempre los veía. ¿Y cuándo comenzó eso? Pues mira, estoy narrando el Medio Maratón San Blas, 1992. Ese fue el año que ganó Santa Isabel el campeonato de la AA aquí, ¿no? Pues yo estoy narrando el maratón y siempre pues, me entrego a narrarlo. Gabino Irizarry era en ese momento el director de la LAI. Y fue con Elliot a ver a algunos atletas y le habían dicho de que ahí habían unos narradores buenos. Ellos no sabían ni quién yo era, ni yo conocía a Elliot, pero no conocía, sí conocía de vista a Gabino. Y ellos van, escuchan la carrera, hablan con sus atletas que había llevado Gabino, y cuando terminan, ellos escuchan mi carrera, mi narración, y me cuentan ellos que Gabino le dijo a Elio, ese es el hombre que tú necesitas de backup. Porque en aquellos años se corría, el día de la justa, 5.000, se corría 10.000, 5.000, se corrían los 3.000 con obstáculos, los 1.500 y los 800. Y era mucha carga para Elio. Elio hacía la velocidad, hacía las vallas, y además de eso, pues los comentarios. Al escucharme narrar el San Blas, me dijeron cuando terminamos, yo los saludé, saludo, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que vinieron al San Blas. Y ellos me dijeron, sí. Y además de eso, si nos permite, quisiéramos hablar contigo para ofrecerte el que estés con nosotros en la justa por televisión. ¿Dónde fue, en qué canal fue la primera vez que saliste en la justa? Canal 6. Canal 6. Canal 6. Okay. Canal 6 tenía la justa y fue alguna experiencia extraordinaria. Perdóname, ¿dónde fue esa primera vez? ¿En qué pueblo? ¿Fue en Ponce, en San Juan? No, nosotros hicimos eso en el Sitio Escobar. Okay. Después vinieron a Ponce y llevo 26 años haciendo la justa. Haciendo la justa. 36.
¿Y cuánto de carrera? ¿Ah? ¿Cuánto de carrera llevas ya? Yo 42 años. 42 años de carrera en las comunicaciones en Puerto Rico. Y te puedo decir que, mira lo que yo hago. En el 96 me propongo conocer más de deporte para tocar todas las bases. Eso es como una meta. Y me fui a estudiar un bachillerato en educación física para conocer reglas de juego, conocer todos los deportes y tener un background mayor. Y me fui a hacer otro bachillerato y lo hice. Pues, 90 créditos más tuve que coger, pero lo hice. Pero eso me abre las puertas como periodista y ahora como educador físico de que se cree una plaza en el albergue olímpico en el año de en el 2000, 99-2000. Y hacen una escuela de marcha. Ya yo no estaba como entrenador de marcha, pero la persona que estaba dentro de la dirección técnica del albergue era el profesor, ahora doctor Ramón Álvarez. Y dentro de esa presentación, el doctor Ramón Álvarez pues, nos dio la oportunidad de tener una escuela de marcha. Dentro de la escuela del albergue. Dentro de la escuela del albergue. Y ahí comencé a trabajar entonces ya. Y esto me dio la oportunidad de entrar a entrenar con los de boxeo, natación, taekwondo, judo, halterofilia. Irme con ellos en mis ratos libres a preguntarme qué es la halterofilia, cómo se hace, qué es el judo, cómo se hace. O sea que fuiste orientándote dentro de la escuela del albergue de todos esos deportes que tal vez tú desconocías, ¿verdad? Pero tuviste esa oportunidad. Y entonces, cuando ellos tenían sus competencias en la escuela, yo las narraba. Tú las narrabas ahí seguro, y ahí me pulía. Y gracias a Dios, eso me dio la oportunidad. En el 2003 entra Ángelo Medina y crea Deportes 13 en el Canal 13. Y te digo que toda mi carrera ha sido por accidente. En el 2013, cuando viene el 2003, está narrando Roberto Arias y Alan Orador. Okay. Eran los dos que tenían. ¿Y qué pasa? Yo llamo a Alan, mira, están diciendo mal la alineación de Puerto Rico, esa no es. Y ellos me dicen, mira, Raúl, ¿por qué no vienes mañana? Aquí hace falta personal. Y yo fui. Ese día que fui, Alan se excusó y Roberto Arias se excusó, pero no lo sabía el productor que uno y otro no iban a estar, ninguno de los dos. Y a las 11 empezamos, pero no había béisbol. Lo que había era balonmano. Mentira, polo acuático. Okay. Y entonces yo llevaba todo lo que iba a ver de Puerto Rico con las alineaciones. Ya tú estabas preparado para cualquier deporte que pasara, pues cualquier eventualidad, pues estás ready. Entonces, él lo llama a los dos. Ellos le dijeron, mira, Raúl Cintrón llegó porque nosotros lo invitamos para que fuera. Y él me dice, mira, viene polo acuático. ¿Tú sabes de eso? Yo, sí, señor. ¿Puedes narrarlo? Sí, señor. ¿Y tú de verdad estabas empapado en eso? Sí, señor, porque en el albergue se jugó polo acuático y también pues vi el arte de cómo eso te ayudó grandemente, Raúl, estar allí con eso. Y de ahí, no tan solo narré eso, sino me quedé después con el canal como uno de los periodistas ancla. ¿En Deportes 13 por cuánto tiempo estuviste allí? Estuvimos hasta el 2008. ¿Desde qué año? ¿2004? 2003. 2003, wow. Y pegó. Y sí. Era el programa deportivo que había en aquel momento, ¿verdad? No, y pegó muy bien hasta el extremo que él, Ángelo Medina dijo, no voy más. Se fue en la cumbre de ese tipo de programas. Pero después de ahí seguimos la trayectoria, entramos a trabajar en el mismo 13, nos quedamos haciendo deporte. Luego en el 2011 pasamos al Canal 6. En el 2006 estuve en el Telemundo durante un año haciendo noticias deportivas. Y después de mi operación en el 2015, entonces me retiro de la acción diaria
monto mi propio programa que duró varios años de historias deportivas a través del Canal 13. Y en radio, pues, 42 años en forma consecutiva, en Radio Hoy, haciendo deporte todos los días de 12 a 1 de la tarde. Esa ha sido, pues, prácticamente mi carrera. Si te sigo hablando, no terminamos, te necesitaríamos un par de horas para sí, no, y yo creo pero que esto tiene un rewind, me da un ring check para volver. Primera Olimpiada. Primera Olimpiada, otra aventura. Seúl, Corea, 1988. Ese fue el año de que el béisbol era deporte. Yo estuve en ese año. Yo narré segmentos de la medalla de bronce de Puerto Rico para esa presentación. Así que esa fue mi primera Olimpiada y primera medalla narrada desde Seúl, Corea. Raúl, yo creo que este tiempo no nos va a dar, ya va a empezar el juego ya mismo. Y verdad, no tenemos todo el tiempo aquí. Yo te agradezco todo este tiempo, pero dame un rain check para volver a hacer otro episodio, porque yo creo que hay que llevar esta información a la juventud que quieren emprender en este nuevo programa de comunicaciones con esta gama de digitalización que hay y oportunidades que hay, y eso yo creo que es importante reconocerlo, Raúl. Para mí es un honor, no un placer, es un honor siempre estar contigo, saber que tú eres mi inspiración en lo que es las comunicaciones, y mi respeto y mi cariño y mi aprecio siempre están ahí. Fanáticos, esto va a continuar en un momento dado, porque este es el primer episodio de tal vez varios que vamos a tener con Raúl, pero yo creo que le hemos llevado bastante información de lo que ha sido la carrera de Raúl y lo que ha sido tal vez la trayectoria dentro de todo lo que Raúl ha estado en televisión, radio y prensa, y yo creo que es importante llevárselo a ustedes. Para mí es un honor estar con él y le agradezco su tiempo y espero que disfruten el podcast y buenas noches. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos en breve.